Me llamo Julián Herrera y durante 11 años fui vigilante nocturno en la iglesia del Cerro de Guadalupe. Un trabajo que acepté por necesidad y que terminé abandonando sin despedirme, sin cobrar el último mes y sin volver jamás. Porque hay lugares que no se cuidan, lugares que más bien parecen cuidarte a ti mientras aprenden tu nombre, tu voz y la forma exacta en que respiras cuando crees estar solo. Mi turno empezaba a las 6 de la tarde, cuando el último visitante se iba y el viento comenzaba a arrastrar ese frío húmedo que se mete en los huesos. Yo hacía el recorrido de siempre. Revisaba puertas, ventanas, el pequeño cuarto de velas, el altar, todo normal, todo silencioso. Y al principio eso era lo único inquietante. El silencio demasiado limpio, como si alguien lo hubiera barrido antes de mi llegada. Pero con el tiempo empecé a notar que ese silencio no era ausencia de ruido, sino algo más, como si fuera una pausa larga en medio de una conversación que yo no alcanzaba a escuchar. La primera noche rara ocurrió un martes. Lo recuerdo porque había llovido fuerte y la niebla cubría todo. No se veía Bogotá, no se veía nada, solo la iglesia flotando en blanco. Yo estaba en la parte de atrás, cuando escuché pasos dentro, pasos claros, lentos, arrastrados sobre el piso. Pensé que alguien se había quedado escondido después del cierre, así que entré con la linterna encendida y llamé. Nadie respondió, pero los pasos seguían. No venían de un punto fijo, no avanzaban hacia mí ni se alejaban, simplemente caminaban, como si recorrieran siempre el mismo tramo. Seguí el sonido hasta la nave central y ahí se detuvo, de golpe, como si hubiera notado que lo estaba escuchando. Alumbré los bancos, el altar, los rincones, nada. Solo la Virgen mirándome desde arriba con esa expresión que uno no sabe si es tristeza o advertencia. Esa noche no pasó nada más, pero desde entonces el silencio dejó de ser silencio. Empezó a sentirse ocupado, como si yo fuera el que estaba de visita. Los días siguientes aparecieron otros detalles, pequeños, fáciles de ignorar si uno quiere seguir trabajando tranquilo, puertas que juraría haber cerrado y encontraba entreabiertas, velas consumidas que yo no había encendido, el olor a cera quemada en horas donde todo debía estar apagado, pero lo que realmente me inquietó fue el sonido de las campanas, porque las campanas no deberían sonar de noche. No hay quien las toque y no se mueven con el viento como para producir ese sonido. Sin embargo, una madrugada, exactamente a las 3:12, lo recuerdo porque miré el reloj con fastidio. Sonaron 3 veces, lentas, profundas, no un repique, sino golpes aislados, cada uno con un eco que parecía quedarse suspendido en el aire. Salí al exterior pensando que tal vez alguien había subido, pero la niebla era tan espesa que apenas podía ver mis manos, y entonces escuché algo más, algo detrás del sonido, como voces. Más bien murmullos superpuestos, como una multitud hablando en otra habitación. Volví a entrar y el ruido se apagó de inmediato, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no un susto, no una sorpresa, miedo de ese que te obliga a quedarte quieto porque cualquier movimiento parece un error. Aún así seguí trabajando. Uno se acostumbra a cosas raras cuando necesita el sueldo, o eso creía, hasta que apareció la voz. La primera vez fue suave, casi como un pensamiento ajeno que se cuela en la cabeza. Estaba en la entrada principal cuando alguien dijo mi nombre. No fuerte, no desde lejos. Lo dijo justo detrás de mí, con una claridad que no deja dudas. Me giré de inmediato. Revisé todo el perímetro, cada rincón, nada. Esa noche no volvió a ocurrir, pero 2 días después pasó de nuevo, esta vez dentro de la iglesia. Estaba sentado cerca del altar cuando escuché claramente Julián. El sonido no tenía dirección, como si las paredes lo repitieran sin origen. Recordé algo que uno de los vigilantes antiguos me había dicho en tono de broma antes de renunciar. Si te llaman por tu nombre, no respondas. En ese momento no me pareció gracioso. Decidí no contestar, no decir nada, solo quedarme en silencio. La voz no insistió, pero sentí algo distinto. Una especie de atención sobre mí, como si hubiera tomado una decisión importante sin saberlo. A partir de ahí todo se volvió más frecuente. Las campanas, los pasos, las puertas y la voz. A veces suave, a veces urgente, a veces casi susurrando en mi oído cuando sabía perfectamente que no había nadie cerca, pero lo peor no era escucharla.
Lo peor era reconocer que no sonaba desconocida. Tenía algo familiar, algo que no lograba ubicar, pero que me hacía dudar, como si la hubiera escuchado antes en otro lugar, en otro momento. Una noche encontré algo que nunca debía haber visto. Estaba revisando la sacristía cuando noté un reflejo en el vidrio de una vitrina. Pensé que era yo, pero el ángulo no coincidía. Me acerqué despacio y entonces lo vi. Detrás de mí, a unos pocos pasos, había una figura, quieta, no completamente oscura, más bien como una sombra más densa que el resto. No tenía rostro definido, pero sí una especie de contorno, como si la ausencia de rasgos fuera su forma. Me giré de inmediato y no había nada. Volví a mirar el vidrio. Tampoco estaba. Pero en ese momento supe algo que no pude explicar. Supe que no se había ido, que simplemente ya no estaba donde yo podía verla. Esa fue la noche en que dejé de recorrer la iglesia con tranquilidad. Empecé a evitar ciertos espacios, a mantenerme en áreas abiertas, a dejar luces encendidas aunque no fuera necesario. Pero eso no cambió nada, porque lo que estaba ahí no dependía de la oscuridad. Con el tiempo la voz empezó a cambiar. Ya no solo decía mi nombre, empezó a formar frases cortas, siempre incompletas, siempre interrumpidas, como si hablara desde muy lejos o a través de algo que distorsionaba el sonido. Julián, no. Julián, mira. Julián, ven. Nunca terminaba, nunca explicaba, y yo seguía sin responder, por miedo o por terquedad. No lo sé. Hasta que llegó la noche en que cometí el error. Fue un domingo. El cerro había estado lleno y terminé el turno más cansado de lo normal. Cerca de las 2 de la mañana estaba en la nave principal cuando escuché mi nombre otra vez, pero esta vez no sonó como antes. No era un susurro ni un murmullo, era claro, firme, casi humano, y además no venía de todas partes, venía del fondo, cerca del altar. Julián, dijo, y luego, después de una pausa, añadió, mírame. No sé por qué lo hice, tal vez por el cansancio, tal vez por la curiosidad que uno arrastra aunque sepa que no debería, pero respondí, en voz baja, ¿quién es? El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No estaba vacío, estaba lleno de algo que se acomodaba, que reaccionaba, que entendía. Y entonces lo vi. Lo vi directamente, de pie frente al altar. La figura, más definida que antes, más cercana. No tenía rostro, pero sabía que estaba mirándome. Y supe también, con una certeza que me heló la sangre, que no era la primera vez que lo hacía. Que me había estado observando desde mucho antes, que había estado aprendiendo. La voz volvió, pero ya no era distante. Estaba aquí, dentro del espacio, casi sólida. Julián repitió, y luego algo cambió. El tono, la forma, la cadencia. Ya no era una voz ajena, era la mía, exactamente la mía, imitando cada inflexión. Julián, mírame, dijo con mi propia voz. Y entonces entendí para qué me había estado llamando. No era para asustarme, no era para comunicarse. Era para practicar, para aprender a sonar como yo. Di un paso atrás, luego otro, sin quitarle la vista de encima. La figura no se movió, pero algo en el aire sí lo hizo. Una presión, como si el espacio entre nosotros se estuviera reduciendo sin necesidad de que ninguno avanzara. Salí de la iglesia sin correr. Cerré la puerta, o eso creo. No lo recuerdo bien, porque lo único que tenía en la cabeza era alejarme, bajar, perder altura, dejar ese lugar atrás. Mientras descendía, escuché las campanas otra vez. No 3 veces como antes, sino muchas, seguidas, desordenadas, como si alguien las golpeara con desesperación. Y entre ese ruido, entre ese caos, volví a escuchar mi nombre, pero ya no desde la iglesia. Lo escuché justo detrás de mí, a la altura de mi oído, con mi propia voz. Julián, susurró. Y esa fue la última vez que subí al Cerro de Guadalupe, porque hay algo allá arriba que no solo mira a la ciudad, algo que aprende a nombrarte hasta que ya no necesita llamarte más. Buenas noches y descansen en paz.